Hay momentos en la vida donde uno no necesita un abrazo, necesita silencio, no un consejo, sino un lugar donde sentarse a mirar el vacío y entender que no está roto, está transformándose. Nos enseñaron a salir de fiesta cuando estamos tristes, a llenar el alma con ruido, con luces, con dopamina, pero nadie nos enseñó a recibir a la tristeza como visita, a servirle café, a preguntarle, ¿qué vienes a enseñarme esta vez? Porque quien no aprende a escuchar su dolor, termina repitiendo sus heridas en cada sonrisa forzada. Yo creía que la tristeza era mi enemigo. La trataba como a un ladrón que venía a robarme la alegría. Y cada vez que llegaba, salía corriendo. Salía de fiesta, me llenaba de risas prestadas, de luces ajenas, de conversaciones que no me alimentaban, solo me distraían, hasta que un día, en terapia, entendí que la tristeza no viene a destruirte, viene a formar. Sí, a veces la tristeza es la única profesora que te habla en serio y te dice con voz firme, siéntate, aprende a estar contigo, deja de escapar de ti mismo. Nos cuesta mucho recibirla. ¿Sabes por qué? Porque en esta sociedad todo es velocidad, rendimiento, productividad. Nos enseñaron a tener éxito, pero no a detenernos. Nos enseñaron a correr, pero no a sanar. Y cuando llega la tristeza, el mundo entero nos dice, vamos, sal, diviértete, no pienses en eso. Pero yo aprendí que el que huye de su tristeza, huye también de su crecimiento. La tristeza tiene modales, no entra gritando, toca la puerta despacio, se sienta en el sofá del alma y dice, te traigo una lección que no aprenderás en los días felices. Y si tú la echas de casa, si la ignoras, ella volverá más fuerte, más oscura, más profunda. Y un día ya no tocará la puerta, la derribará. Por eso aprendí a atenderla. Sí, atenderla como a una visita, hacerle espacio, servirle té y decirle, quédate lo que necesites, pero no te mudes. Porque eso también hay que entenderlo. La tristeza visita, pero no se queda. Y cuando tú la atiendes, ella misma sabe cuándo irse. Te deja un regalo sobre la mesa, sabiduría, y se despide. ¿Sabes cuál es el error más grande? Obligar al cerebro a ser feliz todo el tiempo. Llenarlo de dopamina, de redes sociales, de entretenimiento, y olvidarte de la conversación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo. La tristeza no vino a matarte. Vino a mostrarte que aún sientes que aún hay vida dentro, que algo te importa tanto que duele. Y eso, mi amigo, eso no es debilidad, eso es humanidad. Así que la próxima vez que te visite la tristeza, no la rechaces. Dile, pasa, te estaba esperando. Porque cada lágrima que comprendes se convierte en un ladrillo de fortaleza. Y cuando aprendes a sufrir con propósito, hasta el dolor se vuelve sagrado. Cuando llegué a Japón, el silencio fue mi primer enemigo. 10 años tenía. Un niño latino, ruidoso, hablador, expresivo, que aterriza en un país donde nadie lo entiende y él no entiende a nadie. El silencio me envolvió como una pared invisible y lo odié porque creía que el silencio era soledad. Hasta que entendí que el silencio no aísla, el silencio revela. Durante meses no hablé, solo miraba. Miraba cómo se movían los labios de los demás, cómo el viento acariciaba los árboles, cómo las estaciones cambiaban sin pedirme permiso, y por dentro algo empezaba a despertar. Ese niño que no podía decir nada, empezó a escucharlo todo. En el silencio descubrí que uno no solo habla con palabras, se habla con los ojos, con los gestos, con la paciencia, y que hay dolores que el ruido tapa, pero el silencio cura, porque cuando todo se calla, aparece la verdad. Y esa verdad a veces duele más que 1000 gritos, pero también te libera. El silencio me enseñó a observar antes de reaccionar, a pensar antes de hablar, a sentir antes de juzgar. Aprendí que el silencio no es ausencia, es presencia pura. Presencia de ti contigo mismo. Presencia de Dios en los espacios donde no sabes qué decir. Presencia de una voz interior que te susurra. Tranquilo, no estás perdido, estás siendo formado. Muchos huyen del silencio porque les da miedo escucharse. Les da miedo lo que su corazón tenga que decirles. Y entonces llenan su vida de ruido, de notificaciones, de opiniones, de distracciones. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a escucharte? ¿Cuándo fue la última vez que no buscaste música, ni compañía, ni pantalla, solo silencio? En Japón nadie gritaba, nadie interrumpía, nadie se desbordaba. Yo pensaba que estaban vacíos, pero no, estaban llenos de respeto. Porque allá aprendí algo que me marcó para siempre. El silencio no es debilidad, es dominio. El que calla no siempre pierde. A veces el que calla gana claridad, gana calma, gana fuerza interior. Aprendí a no responder con rabia, a no reaccionar con ruido, sino a procesar con silencio. Y ese silencio que un día me pareció castigo se convirtió en mi maestro más fiel. Hoy lo entiendo. Si quieres crecer, aprende a callar.
Si quieres entender, escucha sin responder. Si quieres sanar, guarda silencio y deja que el alma hable. El silencio no es vacío, es el lenguaje de lo eterno. Porque cuando la vida te quite todas las palabras, cuando no sepas qué decir, cuando el dolor sea tan profundo que ni orar puedas, el silencio dirá por ti. Aquí sigo, no me he rendido, estoy aprendiendo. A veces la vida te golpea tan fuerte que piensas que te está castigando, pero no. A veces la vida te está reubicando. Yo era un niño diferente. No entendía el idioma, no entendía las reglas, no encajaba, y como suele pasar con quien no encaja, los demás se burlaban. Mándenlo al salón 8, gritaban. Y aunque suene chistoso, esas palabras dolían, porque yo no sabía qué querían decir con eso, hasta que un día lo descubrí. El salón 8 existía. Era el aula de los niños con síndrome de Down, el aula de los que el sistema llama especiales. Y cuando me paré en esa puerta vi algo que me desarmó. Niños con masilla en las manos, sonriendo, llenos de saliva, llenos de vida. Una maestra con una toalla limpiando bocas, pero también limpiando almas. Y yo, lleno de rabia, queriendo pelear con el mundo, me quedé quieto, hipnotizado. La maestra me miró y dijo, tú, ¿sí? ¿Tú? Ayúdame. Yo no entendía por qué. ¿Ayudar? ¿A quién? Si yo ni siquiera sirvo para hablar japonés. Pero ella insistió. Siéntate, cuida que Kaoru no se coma la plastilina. Kaoru, un niño que moldeaba panecitos de color y de pronto quería comérselos. Yo solo tenía que cuidarlo. Cuidar. Qué ironía, ¿no? En un país donde nadie me entendía, alguien me pidió cuidar. Y ese día, la tristeza se convirtió en servicio. Yo, que me sentía inútil, me descubrí útil. Yo, que me sentía extranjero, me descubrí humano. Mientras Kaoru moldeaba su plastilina, yo moldeaba mi carácter. Mientras él aprendía los colores, yo aprendía la compasión. Y sin saberlo, en ese salón 8 estaba naciendo mi vocación. Desde entonces entendí algo que cambió mi vida. Cuando sirves, el dolor pierde poder. Cuando ayudas, la herida se convierte en propósito. Cuando extiendes la mano, tu alma sana más rápido que tu cuerpo. El bullying que un día me hizo llorar fue la puerta que me llevó al sentido. Si no me hubieran gritado al salón 8, tal vez hoy no estaría aquí hablándote. Tal vez mi vida seguiría encerrada en una jaula de rencor. Pero Dios, la vida, el destino, llámalo como quieras, tiene esa costumbre divina, transformar la burla en misión. Por eso, cuando te señalen, no reacciones con odio. Cuando te excluyan, no te victimices, porque puede que ese rechazo sea el empujón que te lleva al lugar donde perteneces. Servir fue lo que me salvó. No una fiesta, no un viaje, no un éxito. Servir, cuidar a alguien más me sacó de mi tristeza. Y entendí que no se trata de buscar un propósito grande, sino de ponerle propósito a lo pequeño. A veces tu salón 8 puede ser ese lugar donde te sentiste menos, pero si lo miras con otros ojos, descubrirás que era tu escuela de humanidad. Hay algo que pocos se atreven a decir hoy. No siempre tenerlo todo te hace fuerte. A veces, tener poco te hace invencible. Cuando yo era niño en Japón, no había libros en español. Nada. Solo unos cuantos que mi madre guardaba como tesoros. Stephen King, Isabel Allende y algunos más. Y cuando los terminé no tenía que leer. Entonces mamá me dijo, hay una latina en otra estación de tren. Ella tiene libros, llévale estos y cambia. Y así lo hacíamos. Intercambiábamos historias como si fueran pan en tiempos de hambre. Viajar horas para cambiar un libro. Esperar 3 meses a que llegara otro. Y cuando al fin lo tenía en mis manos, no lo devoraba, lo saboreaba. Leía un capítulo y lo cerraba. Me quedaba pensando, masticando cada frase. Qué diferente es leer con hambre, porque cuando hay hambre cada palabra alimenta, cuando hay escasez cada oportunidad se valora. Y entonces entendí, cuando la vida te deja con poco, te está entrenando, porque el que aprende a crear sin recursos, cuando los tenga, va a construir imperios. Hoy los jóvenes tienen todo al alcance. Cursos, tutoriales, tecnología, libros digitales, traducciones instantáneas. Y no está mal, es maravilloso. Pero a veces el exceso de opciones apaga el fuego interior. Demasiado alimento mata el hambre. Demasiada abundancia adormece la creatividad. Por eso digo, si estás en escasez, no te quejes. Estás siendo forjado. El hambre te obliga a imaginar, a buscar caminos donde otros solo ven muros. El hambre despierta talentos dormidos. El hambre es un entrenador silencioso. Cuando no tienes recursos, el recurso eres tú. Cuando no tienes apoyo, aprendes a sostenerte. Cuando no hay aplausos, aprendes a hacerlo por amor.
Y ese tipo de persona, cuando llega la abundancia, no se pierde porque sabe de dónde viene. En Japón aprendí que el que no tiene libros inventa historias. El que no tiene maestro se vuelve autodidacta. El que no tiene idioma aprende a comunicar con el alma. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hoy? No que tengan poco, sino que tienen tanto que no saben por dónde empezar. La nevera está llena y aún así dicen, no sé qué comer. Así está la mente moderna, llena de opciones, vacía de decisión. Por eso, si hoy te toca pasar por el hambre de dinero, de oportunidades, de compañía, no la maldigas. Agradece, porque esa hambre no es tu enemiga, es tu entrenamiento. Y cuando un corazón hambriento se encuentra con una oportunidad, no la deja escapar, porque sabe lo que costó esperar. Nunca olvides esto. La escasez te enseña lo que la abundancia te haría olvidar. Te voy a decir algo que aprendí en carne propia. La ignorancia es más cara que cualquier universidad, porque el que no aprende repite, y el que no repite en el cuaderno, repite en la vida. Cuando yo llegué a Japón no sabía el idioma, nada, ni siquiera podía pedir agua sin equivocarme, y me dolía verme inútil, mudo, perdido. Pero esa humillación se convirtió en mi escuela, porque entendí que aprender no es un privilegio, es una necesidad, y que el conocimiento no solo te da trabajo, te da dignidad. El que aprende no se arrodilla ante el sistema. No depende del favor, ni de la suerte, ni del apellido. El que aprende se vuelve libre. Muchos me dicen, Yokoi, pero yo no tengo plata para estudiar. Y yo les digo, yo tampoco la tenía. Mi universidad fue la calle. Mi biblioteca fueron los errores. Mi diploma, la experiencia, porque educarse no siempre significa pagar. Educarse significa tener hambre de entender. Significa preguntarte por qué cada vez que la vida te golpea. En Japón me enseñaron algo poderoso. El estudiante no es el que va al colegio, es el que no deja de aprender aunque no haya maestro. Por eso, en cada trabajo, en cada conversación, en cada fracaso, yo tomaba apuntes invisibles. Y entendí que la educación más valiosa no te la da un aula, te la da la actitud. Hay quienes terminan una carrera y se creen graduados de la vida. Y ahí empieza su decadencia, porque el que deja de aprender empieza a morir en vida. La mente se oxida, el corazón se endurece, el espíritu se apaga. Por eso, cuando me preguntan cuál es el secreto del éxito japonés, respondo, sin dudar, educación. Pero no solo la del cerebro, sino también la del alma. Porque un país que aprende a respetar, a escuchar, a cuidar, ese país no necesita tanta policía ni tantas leyes. La educación no es llenar la cabeza de datos, es llenar el corazón de valores. ¿Quieres cambiar tu vida? No empieces con dinero, empieza con educación. Porque el dinero sin educación se pierde, pero la educación sin dinero, tarde o temprano te hace ganarlo. Aprende algo nuevo cada día. Aprende a leer emociones, a hablar con respeto, a administrar tu tiempo, a perdonar, a escuchar. Eso también es educación. Eso también construye riqueza, porque el conocimiento que no se aplica es basura almacenada, pero el conocimiento que se comparte se multiplica. Y cuando entiendas esto, cuando decidas que tu mente no se jubila, que siempre hay algo que aprender, ese día, aunque no tengas título, tendrás poder. El poder de crear, el poder de servir, el poder de transformar. Porque la verdadera educación no termina cuando recibes un diploma. Termina cuando decides dejar de aprender. Mira, todos quieren soñar, pero pocos quieren despertar. Y sin despertar, el sueño se queda en eso, un lindo cuento que nunca se vuelve historia. La disciplina es el puente entre lo que imaginas y lo que vives. Es el cemento que une tus palabras con tus hechos. Y ese puente hay que construirlo cada día. Cuando vivía en Japón, vi algo que marcó mi alma, un hombre limpiando el piso de una estación de tren con la misma pasión con la que un cirujano salva vidas. Le pregunté, ¿por qué tanto esfuerzo si solo limpias el suelo? Y él respondió, porque alguien pisará aquí y merece un camino limpio. Ahí entendí que la disciplina no se trata de grandeza, sino de propósito. No importa si barres o diriges una empresa, si lo haces con excelencia, estás honrando tu vida. La gente sueña con éxito, pero huye de la rutina. Sueña con libertad, pero odia los horarios. Sueña con respeto, pero no respeta su palabra. Y eso no funciona, porque el éxito no se alcanza por emoción, sino por repetición. Repetir, 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 hasta que la constancia te vuelva maestro. Yo no creo en la suerte, creo en levantarse temprano, creo en llegar puntual,
Creo en hacer lo correcto aunque nadie mire. Creo en los que entrenan su carácter todos los días. Porque la disciplina es eso, hacer lo que dijiste incluso cuando ya no tienes ganas. ¿Sabes qué es lo más difícil? No empezar. Empezar puede hacerlo cualquiera. Lo difícil es mantenerse. Es seguir cuando se te apaga la motivación. Es volver al gimnasio cuando el cuerpo duele. Es seguir estudiando cuando no entiendes nada. Es trabajar con excelencia aunque no te reconozcan. Eso es disciplina. Y la disciplina no te da aplausos rápidos, te da respeto eterno. Japón me enseñó que la emoción es buena para arrancar, pero la disciplina es la que te lleva hasta la meta. Porque mientras tú buscas inspiración, hay alguien en silencio practicando sin quejarse, sin publicar nada, y ese es el que un día te supera. Tú puedes tener talento, puedes tener carisma, puedes tener inteligencia, pero si no tienes disciplina, todo se derrumba. Porque la disciplina convierte el potencial en poder. Escúchame bien, la emoción enciende el fuego, pero la disciplina mantiene la llama. Si hoy estás cansado, no pares. Si nadie te ve, sigue. Si no hay resultados, confía. Porque la disciplina siempre paga. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cuando llegue la recompensa, te mirarán y dirán, ¡qué suerte tiene! Y tú sonreirás porque sabrás que no fue suerte, fue disciplina. ¿Quieres que te diga algo que nadie te dice en los videos motivacionales? Vas a fracasar. Sí, vas a caer. Y no una vez, muchas. Y no importa cuántos libros leas, cuántos podcasts escuches o cuántos cursos compres, la vida no pregunta si estás listo. La vida golpea. Y a veces lo hace tan fuerte que te saca el aire. Pero aquí está el secreto. El fracaso no viene a destruirte, viene a formarte. El fracaso no te roba valor, te revela carácter. El fracaso es un maestro, solo que cobra caro. Yo fracasé muchas veces. En Japón fallé al hablar, fallé al encajar, fallé al intentar ser perfecto. Y cada vez que fallaba el orgullo se me rompía un poco más. Hasta que un día entendí, el fracaso no era mi enemigo, era mi espejo. Me mostraba quién realmente era cuando nadie me aplaudía. En mi país muchos le temen al error y eso es un error más grande, porque el miedo al fracaso mata más sueños que el fracaso mismo. Los japoneses me enseñaron algo que nunca olvidé. No hay vergüenza en caer, solo en no levantarse. En Japón, cuando algo falla, no buscan culpables, buscan soluciones. Aquí, cuando algo sale mal, buscamos a quién señalar. Allá, cuando tropiezan, analizan. Aquí, cuando tropiezan, se burlan. Y por eso seguimos atrapados. El fracaso no es el fin. Es un capítulo, no el libro completo. Y cada caída tiene una lección escondida, una joya enterrada en el barro del dolor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el que vence y el que se rinde? No es talento, es resistencia. El que se rinde ve el fracaso como una lápida. El que vence lo ve como un ladrillo. Y con cada ladrillo de derrota construye su fortaleza. Yo aprendí más de mis derrotas que de mis victorias, porque el éxito adormece, pero el fracaso despierta. El éxito te celebra, pero el fracaso te corrige. El éxito te da fama, pero el fracaso te da humildad. Y la humildad es la base del crecimiento, así que no huyas de tus errores. No los tapes, no los niegues, no los disfraces, abrázalos. Llora si tienes que llorar, pero no te detengas, porque un día mirarás atrás y dirás, gracias fracaso, me hiciste fuerte. Y cuando la gente te vea triunfar, no sabrán todo lo que perdiste. Pero tú sí, y eso te hará caminar con otra mirada, ya no con soberbia, sino con gratitud, porque sabrás que sin esas caídas jamás habrías aprendido a volar. Recuerda, perder también es avanzar. Si aprendes mientras te levantas, ¿sabes cuál es el mayor obstáculo del crecimiento? No es la pobreza, no es la falta de oportunidades, es el orgullo. El orgullo te susurra, ya lo sabes todo, ya has vivido suficiente, nadie puede enseñarte nada nuevo. Y ese día, el día en que te crees sabio, empiezas a morir por dentro. Porque quien deja de aprender, empieza a marchitarse. Yo lo viví. Cuando empecé a tener reconocimiento, a dar conferencias, a ver miles de personas escuchándome, una voz peligrosa empezó a susurrar en mi cabeza. Yokoi, tú ya sabes. Pero esa voz es traicionera. Esa voz no te empuja, te paraliza. Esa voz no te eleva, te encierra. Y cuando uno se encierra en su propio ego, la vida deja de enseñarte. Un día, en Japón, mientras trabajaba con jóvenes, uno de ellos me corrigió. Tenía 17 años, yo casi el doble de su edad, y me dijo, Kenji-san, creo que eso no es así.
Por dentro una parte de mí se encendió. ¿Cómo te atreves a corregirme? Pero otra parte, la que aprendió del silencio, del dolor y del salón 8, me dijo, escucha. Y tenía razón. Aquel joven tenía razón. Ese día entendí algo. La humildad no es debilidad, es inteligencia emocional. Porque quien escucha, aprende. Y quien aprende, crece. Hay una frase japonesa que amo. El bambú que más alto crece, más se inclina. Mientras más creces, más deberías agachar la cabeza para escuchar, para servir, para agradecer. No para demostrar lo grande que eres, sino lo pequeño que fuiste y lo mucho que te queda por aprender. La humildad te mantiene en movimiento, porque el humilde no teme volver a empezar. El orgulloso, sí, el humilde no teme pedir ayuda. El orgulloso prefiere hundirse en silencio antes que decir no sé. ¿Y cuántos talentos se pierden por no saber decir enséñame? En el Salón 8, entre niños especiales, aprendí algo que ningún maestro de universidad me enseñó. Que el conocimiento sin humildad es arrogancia, pero la humildad sin conocimiento es pureza. Ellos no presumían nada, no querían ganar, solo querían compartir. Y eso es aprender de verdad, cuando enseñas sin querer lucirte, cuando sirves sin esperar aplausos. Cada vez que la vida te ponga frente a alguien más joven, más viejo, más pobre o más rico, escúchalo, porque todos saben algo que tú no sabes. Y si cierras los oídos, también cierras las puertas del destino. Yo he visto puertas abrirse solo porque alguien fue humilde. He visto contratos firmarse no por título, sino por actitud. He visto personas rechazadas no por falta de talento, sino por exceso de ego. Así que hoy te digo, si quieres crecer, baja la cabeza. No para rendirte, sino para tomar impulso. El bambú no se rompe cuando se inclina, se prepara para volver más alto. Y tú también. ¿Sabes cuándo empezó a cambiar mi vida? No fue cuando tuve éxito. No fue cuando logré mis metas. Fue cuando dejé de pensar solo en mí. Porque la tristeza más profunda no viene de la pobreza, viene del egoísmo. Cuando uno vive solo para sí mismo, se ahoga en su propio vacío. Yo lo viví. Llegué a Japón con sueños grandes, pero con un corazón lleno de soledad. Y un día, sin entender nada, me mandaron al Salón 8, el lugar donde decían que estaban los niños especiales. Y ese salón, que empezó como burla, se convirtió en mi medicina. Ahí descubrí el poder del servicio, porque mientras yo ayudaba a un niño a no comerse la plastilina, yo me estaba curando. Mientras lo cuidaba, sin saberlo, me estaba cuidando a mí. Y entendí algo que marcó mi destino. El servicio no es caridad, es sanidad. Tú no ayudas para ser un héroe. Ayudas para recordar que todavía puedes amar. Y eso te salva. Porque cuando uno sirve, su dolor se transforma en propósito. Tu tristeza deja de ser inútil y se convierte en empatía. Dejas de preguntarte por qué a mí. Y empiezas a decir a quién puedo ayudar con lo que viví. Cuando sirves, el alma respira. El corazón encuentra dirección. Y tu historia, por más rota que esté, comienza a tener sentido. ¿Quieres salir del vacío? Sirve. ¿Quieres vencer la ansiedad? Sirve. ¿Quieres sentirte útil otra vez? Sirve. Porque servir es la forma más pura de amar sin condiciones. Es el lenguaje universal del alma. No importa si eres pobre o rico, joven o viejo. Si extiendes la mano, ya estás cambiando el mundo. Pero te advierto algo. Servir no siempre es aplaudido. A veces te van a usar. A veces nadie te va a agradecer. Y aún así, sigue sirviendo. Porque no lo haces por ellos, lo haces por ti. Porque servir te conecta con lo más humano que hay en ti, la capacidad de sentir y dar. Cuando ayudes a alguien, no digas no tengo tiempo. Porque el tiempo nunca alcanza, pero el corazón siempre encuentra espacio. Y cada vez que das, algo se despierta dentro de ti. Ese algo es la vida misma, recordándote que fuiste creado no solo para recibir, sino para compartir. Yo, el niño que un día lloró porque no lo entendían, encontré sentido cuando entendí que podía entender a otros. Y ahí comenzó todo. El Salón 8 fue mi primer púlpito, mi primera universidad, mi primera lección de humanidad. Así que si hoy sientes que tu alma está vacía, sal y sirve. Porque cuando ayudas a alguien a levantarse sin saberlo, te levantas tú también. Hay una frase que me acompaña cada día que aprendí de un maestro japonés que marcó mi alma. La vida es maravillosa. Y no lo dijo desde la comodidad, ni desde el éxito, ni desde una sonrisa plástica frente a una cámara. Lo dijo mientras su esposa moría. Mientras su corazón se rompía en pedazos, él decidió cumplirle una promesa. Ir cada día a la escuela, limpiar sus lágrimas, mirar a los niños y gritarles con toda su alma. La vida es maravillosa. Cuando me lo contó, no supe si llorar o arrodillarme, porque entendí que no hay fuerza más grande que la del ser humano que sufre y aún así sigue amando.
que el dolor no siempre te destruye, a veces te despierta, y que solo los que han tocado fondo pueden ver la luz con los ojos cerrados. La vida no es maravillosa porque sea fácil, es maravillosa porque sigue, porque se levanta, porque insiste, porque a pesar de las cicatrices nos da otra oportunidad cada mañana. Mira a tu alrededor, el sol sale para el justo y para el injusto, la lluvia cae sobre el rico y sobre el pobre. La vida no discrimina, enseña, pero solo aprende el que agradece, porque el que vive quejándose se encierra en su dolor, y el que agradece abre las ventanas del alma. Yo he visto gente con todo y sin alegría, y he visto gente sin nada, pero con una sonrisa que ilumina una ciudad. La diferencia no está en lo que tienen, sino en lo que ven. El que solo ve el dolor se amarga. El que ve el propósito se transforma. A veces el dolor te grita verdades que la comodidad te oculta. A veces perder lo que amas es lo único que te enseña a amar de verdad. Y a veces, cuando todo parece terminar, apenas estás comenzando. La gratitud no niega el dolor. La gratitud lo honra. Dice, sí me dolió, pero aprendí. Sí lloré, pero crecí. Sí perdí, pero ahora sé cuánto valía. Y cuando logras decir eso, cuando puedes mirar al cielo con las manos vacías y el corazón lleno, entonces lo entiendes. La vida, con todo y sus sombras, es maravillosa. No porque no duela, sino porque enseña. No porque sea perfecta, sino porque es real. Y en lo real, en lo crudo, en lo imperfecto, en lo que duele. Ahí está Dios, la lección, la transformación, el milagro. Así que levanta la cabeza, respira, mira tu historia. Cada lágrima, cada caída, cada error era parte del plan. Nada fue en vano, nada se perdió. Y cuando entiendas eso, cuando puedas decirlo con lágrimas y sonrisa a la vez, entonces, y solo entonces, podrás gritar con todo tu corazón. La vida es maravillosa. Querido amigo, querida amiga, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Tal vez estás cansado. Tal vez sientes que ya no puedes más. Tal vez te preguntas, ¿por qué a mí? Pero quiero decirte algo con todo mi corazón. Nada en tu historia fue un error. Cada silencio, cada lágrima, cada caída, todo estaba preparando tu alma para servir, para amar, para comprender. Porque el propósito no se encuentra cuando todo va bien. El propósito nace cuando todo se rompe. Yo también quise huir del dolor. Intenté distraerme, fingir que estaba bien, reír cuando quería gritar, pero aprendí algo poderoso. Lo que no se enfrenta, se repite. Y lo que se abraza, se sana. Por eso deja de correr. Siéntate con tu tristeza, mírala a los ojos, atiéndela como una visita que vino a enseñarte algo. Cuando la escuches, te hablará. Y cuando la entiendas, se irá. El dolor no vino a quedarse. Vino a recordarte que sigues vivo. Y vivir no es solo respirar. Vivir es sentir, caerse, levantarse, aprender, compartir y por encima de todo agradecer. Agradecer no porque todo sea perfecto, sino porque incluso lo roto tiene propósito. Porque incluso en el caos hay belleza. Y porque incluso en medio del silencio Dios sigue hablando. Yo encontré mi voz en el silencio, mi misión en el dolor, mi propósito en el servicio y mi gratitud en los recuerdos de quienes me enseñaron que la vida con lágrimas, con risas, con derrotas y victorias sigue siendo maravillosa. Así que hoy te dejo este mensaje no como un maestro, sino como alguien que sigue aprendiendo cada día. No apagues tu luz. No te avergüences de tus cicatrices. No ocultes tus heridas. Ellas no te hacen débil, te hacen humano. Y lo humano es sagrado. Mira a tu alrededor, mira tu historia. Todo lo que perdiste, todo lo que lloraste, todo lo que sobreviviste, te trajo hasta aquí. Y aquí estás, de pie, respirando, viviendo. Eso ya es una victoria. Así que sonríe, incluso con lágrimas. Abraza, incluso con miedo. Ama, incluso con heridas. Y cuando te pregunten por qué sigues creyendo, responde con la fuerza de quien ha caminado entre sombras. Porque entendí que la vida no necesita ser fácil para ser maravillosa. Porque incluso en medio del dolor sigo creyendo que la vida con todos sus contrastes es el milagro más hermoso que tenemos.